La enseñanza de hoy se llama Excusas, el enemigo invisible, segunda parte. Estamos en la temporada de eliminar excusas. Esta es la primera temporada. Este es el segundo capítulo. A pesar de haber recibido esa palabra la semana pasada, ¿cuántos esta semana sacamos excusas? ¿Cuántos esta semana nos excusamos por algo? Justificamos nuestra inacción. Justificamos nuestra inoperabilidad. Justificamos nuestra negligencia. Y no fuimos creados por Dios para justificarnos. En estos 30 minutos vamos a seguir explorando cómo liberarnos de las excusas y empezar a asumir nuestras propias responsabilidades personales. Porque las responsabilidades son mías. Te tengo una pregunta. Hay algunos que empezamos a trabajar desde los 12 años. Otros empiezan a trabajar a los 18, 19, 20. Otros no sé, a los 9, 10 años. Pero la pregunta es, ¿cuántos años lleva trabajando? Si tú tienes 19 y hoy tienes 25 y llevas 6 años trabajando, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te ha ido en esos 6 años? Ay, pastor, no me ha ido muy bien. Entonces debes sentarte y revisar y decir, ¿para qué lo sigo haciendo así? Si 6 años trabajando no me ha ido bien y tengo 10, empecé en 19 y tengo 25 y no he podido ahorrar, no tengo mis ahorros, no he podido alcanzar nada, entonces ¿por qué lo voy a seguir haciendo de la misma manera? Esto me habla que lo que estoy haciendo no está bien. Y sería muy bueno que tú lo analizaras a tus 25 años y dijeras a tus 25 años, no voy a llegar a los 30 haciendo lo mismo, perdiendo 11 años de trabajo para llegar al mismo estado. Y si te ha ido bien, entonces ¿cómo puedes mejorarlo? ¿Qué puedo yo hacer para la siguiente etapa de mi vida? Literalmente pienso que hay una palabra que tiene mucho poder y se llama excusas. Excusa es un motivo o pretexto para yo no cumplir una obligación que yo tengo. Y estas excusas siempre van acompañadas de algo que se llama argumento. Argumento es el razonamiento. En otras palabras, yo me siento a pensar y cómo le voy a probar a fulano de tal, a sultana de tal, que lo que yo estoy diciendo para excusarme es una verdad. Pregunta, ¿cuántos se excusaron en su matrimonio esta semana? Mi amor, excúsame, discúlpame. Pero lo que pasa es que ahí está el argumento. Las excusas son la forma fina y elegante de negarnos a asumir la responsabilidad que sabemos que tenemos. Y todos tenemos responsabilidades. Las escrituras hablan acerca de las excusas. Y mira, realmente yo creo que cuando nosotros nos excusamos tanto es porque nosotros no nos sentamos a pensar que algún día vamos a pasar por un trono que se llama el trono blanco del juicio. Escúchame bien. En el reino de los cielos hay 2 tronos. Hay uno que es el trono blanco y hay otro que es el trono del juicio. En el trono del juicio, caput, pasan todos los que no quisieron confesar a Jesús, que no creyeron en Él como el Hijo de Dios que vino a la tierra, que no nacieron de nuevo, que no fueron tocados por el Espíritu Santo y sellados por el Espíritu Santo y que dieron fruto de que de verdad le entregaron su vida a Jesús. Pero por el trono blanco pasamos todos los que creemos en Jesús. Y qué bueno que dijiste amén. Porque eso quiere decir que tú crees que sí vas a pasar por ese trono. Y en ese trono vamos a tener que pasar y rendir cuentas. O sea, la parábola de los talentos solamente habla de que algo Dios te entregó en esta tierra, 5 o 2 o 1 talento, y que algún día vamos a estar delante del trono de juicio blanco y vamos a estar delante de la presencia del Señor y le vamos a decir, ok, Señor, mira,
te voy a entregar cuentas por este matrimonio. Yo no sé si me estoy haciendo entender. El Señor te va a ver con los ojos de fuego y va a decir: ok, George, dame cuentas. No. Siervo bueno, siervo malo. Señor, produje. Me diste tanto, produje tanto. Mira, Señor, te presento mi familia, te presento mi esposa, te presento mis hijos, te presento mis nietos, que fueron los que alcancé yo a tener, o mis bisnietos. Asumo la responsabilidad de mostrarles el camino, la verdad y la vida. Asumo la responsabilidad de todos mis hechos, Señor. En ese momento nosotros no vamos a poder tener una excusa fina. Y entro con el primer versículo, Marcos capítulo 7, versículo 13. Así por la tradición que se transmiten entre ustedes. Mira pues, esto está hablando de algo que se habla entre uno mismo. Algo que se habla entre otras personas, dentro de la familia, o de pronto en una iglesia, o de pronto en un club, en un colegio, en la universidad. Mira, todo lo que nosotros hacemos día a día tiene un poder de crear en nosotros costumbres y tradiciones. Anulan la palabra de Dios. Hay familias que sus tradiciones están constantemente anulando el poder de la palabra de Dios. Hay personas que constantemente están hablando mal, anulando y cancelando el poder de la palabra de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Tienen la costumbre de ser negativos. Tienen la costumbre de siempre estar pensando mal. Tienen la costumbre de estar con miedo, siempre la costumbre. O sea, papá da excusas, mamá da excusas, los hijos dan excusas, los nietos dan excusas. Entonces, esa tradición de estar dando excusas y no asumir nuestras propias responsabilidades y obligaciones y tiene la capacidad de que, a pesar de que tú vengas a la iglesia y creas en Jesús, anula la palabra de Dios. O sea, tú puedes creer que la palabra de Dios, que es viva y que es poderosa, y Dios dice que es como el granizo, que es como la nieve que cae en la tierra y siempre da fruto y cumple la obligación para. Mira, Dios está vigilando su palabra. En otras palabras, cuando hay una palabra que se lanza, Dios mismo está sobre ella. Cuando hay una profecía, cuando tú pasas al frente, oras, declaras, profetizas, cuando tú estás declarando una palabra sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu futuro, Dios pone sus ojos para vigilar esa palabra. Pero las tradiciones y las excusas la cancelan. El afán de este mundo, las preocupaciones del mundo, que no son nada más que miedos, y yo sé que todos los tenemos. No me salgo de allí, pero tienen esa capacidad. Y sigue diciendo el Señor, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Gracias, déjame mi imagen, déjame mi muñeco. ¿Ya conocen al famoso? ¿Sí o qué? Se está volviendo famoso mi muñequito. Mírale la cara. No puede tener una cara feliz. Estas excusas, el entorno, lo que nos rodea, mira el colegio, la universidad, desde primaria, desde kinder, en el bus, todo el tiempo estamos siendo influenciados, todo el tiempo. Si tú te juntas con personas que todo el tiempo son negligentes, mediocres, pues ellos crean ese hábito. Es más, cuando tú tratas de sobresalir, te la montan. ¿Sí o no? No te juntes con él, es un nerd. Cuando una persona se sienta a estudiar. ¿Alguien fue al colegio? Se la montan. Yo fui eso. Yo era un montador total. Tuve matrícula condicional desde que me bajé del bus. Mi pobre hermano, el menor, que era
el nerd, el juicioso, el único juicioso de la familia. O sea, el hombre trabaja con Microsoft. Es director de todo el departamento de Outlook. Pues un genio. Y cuando llegaba a clase de matemática, lo cogió el profesor. Y él se sentó en la primera fila. Porque yo me sentaba en la última o en la penúltima. Porque usted sabe, los vagos siempre estamos, perdón, no, aquí no, pero en el colegio. Perdón, aquí en la iglesia no. Ojalá tuviéramos sillas solamente para primera fila. Todos ustedes estarían ahí, ¿verdad? Pero a lo que yo me refiero es que se estaban presentando en el curso y mi hermano llegó y dijo: mi nombre es Joseph Zefair. Y el profesor, que era un español, le dijo: ¿tú eres hermano de George y de John Paul Zefair? Dijo: sí, venga aquí. Lo puso al lado de él y llegó a la casa furioso. Ustedes han hecho un daño. Apenas él supo que yo era su hermano, me puso los ojos encima. Y nosotros, como éramos, usted sabe, vagos, negligentes, le dijimos: tú eres el que está dañando nuestro trabajo. A lo que me refiero es que tú tienes que tener cuidado con lo que te rodea, con lo que tiene el mundo. Porque todo esto entra y todo esto crea un velo. Mira, el mundo y las cosas del mundo y el poder, hay una guerra espiritual. Satanás está en contra tuyo. Todos esos demonios, espíritu maldito, los endemoniados que están alrededor tuyo, que te dan consejo y que te dicen: no hagas eso. ¿Tú para qué vas a esa iglesia? Ellos todos están bajo un poder que quiere velarte, quiere cerrar tu mente. Escúchame bien, Colombia, con todo lo que viene pasando, tú escuchas a la gente y todo el mundo se queja, todo el mundo llora, todo el mundo cacarea. Nosotros mismos decimos: pero ¿qué está pasando en Colombia? Y lo que sucede es que hay un velo, y ese velo no nos puede dejar ver todo el poder que Dios tiene. Tú lees las escrituras y tú ves en las escrituras cómo Dios en las peores circunstancias daba grandes victorias. Porque no dependemos de Dios, dependemos de su palabra. Entonces creo, hablo y vivo. Lo que yo creo, yo lo hablo, y lo que yo hablo, yo lo vivo. Pero si yo creo las excusas, hablo las excusas y vivo un ambiente en pura excusa, anulando el poder de la palabra de Dios. No, pastor, es que usted no entiende, es que usted como ya disfrutó de la vida, no quiere que nosotros disfrutemos. No, papá, es porque yo la embarré, yo sufrí. Guárdate hasta el santo estado del matrimonio. Pastor, es que todo el mundo tiene por costumbre ir a vivirse, y su papá nunca se casó, su mamá nunca se casó. Sí, pero ellos no tuvieron el poder de la palabra, y si tú haces lo mismo que ellos dicen, anulas lo que Dios quiere hacer contigo, aunque vengas a la iglesia. ¿Me estoy haciendo comprender? Es importante saber quién soy. Nunca tú vas a hacer algo que tú no seas. Yo me gradué de odontólogo. El pastor Jaime, fuimos compañeros en la universidad. Nos graduamos como odontólogos. Yo conozco al pastor Jaime desde hace 40 años. Fregué ese hermano. ¿Te conocí a los 10 años? No. Nos conocemos hace años. Fuimos a la misma universidad. Estábamos rodeados de un grupo de personas. Tuvimos compañeros y compañeras. Él tuvo algunos, yo tuve otros. Pero hubo algo. Mire, nosotros no teníamos para pagar un posgrado.
No teníamos cómo meternos. Es más, no habían cupos para posgrados, aunque tuviéramos el dinero. Había que ser de tradición de odontólogo, papá odontólogo, abuelo odontólogo. Los que entraban a posgrado eran los que eran los fundadores de las universidades de Colombia. Y yo no, mi papá vendía mercancía, mi papá vendía tela barata, popelina, cortesábana. Mi abuelo fue odontólogo. Mi abuelo era un tegua, pero aprendió odontología porque él vivió en la casa de un hombre rico. Y en esa época, escúchame bien, la educación no era en universidades, la educación era privada. En otras palabras, se contrataba a una persona para que les enseñara odontología, y el hombre rico contrató a un señor para que su hijo estudiara odontología, y mi abuelo aprendió por la chapa de la puerta. Porque en esa época las chapas eran grandes, ¿no? No es como hoy en día, se veía todo lo de adentro. Y un día el dueño de la casa lo vio a él en la chapa tomando nota. Y le dijo, ¿qué haces? Dijo, no, estoy aprendiendo odontología. Mi abuelo fue uno de los mejores odontólogos del Medio Oriente por una chapa. Nosotros hubiéramos podido sentarnos con el pastor Jaime, que es el doctor Jaime, y decir, no, pues mi papá no tuvo, mi mamá no tuvo, no tenemos cómo, yo no tengo palanca, no tengo con quién, todo el mundo me odia, mi papá fue tal cosa, toda la cantidad de excusas que nos damos para decir, es que entiéndame, compréndame. Pero nosotros no, dijimos, ok, no tenemos plata para hacer posgrado, pero podemos hacer algo. Él y yo nos juntábamos con los mejores profesores de la universidad. Le rogaba a los profesores Cuchilla, ponme en tu módulo. El que yo veía que era el mejor, había el que fue mi socio, un hombre con unas habilidades en sus manos. Un genio. El hombre llegaba y le tallaba una amalgama. Bueno, en nuestra época una amalgama, usted puede usar la inteligencia artificial para ver qué es una amalgama. Pero el hombre, nosotros usábamos instrumentos refinados. Y él decía, pásenme un alfiler. Y con un alfiler llegaba y adivina quién estaba ahí con sus ojos pegaditos. Yo. Profe, póngame en su módulo. Póngame en su módulo, póngame en su módulo. Nunca me puso en su módulo. Pero terminábamos la clínica y nos quedábamos la otra sesión. No teníamos paciente nada, solamente para estar sentado. ¿Me puedo sentar a su lado? Profe, claro que sí, venga, chino. Solamente para ver. Después nos graduamos y comprendimos que éramos unas tortas. Que nos decían doctores, pero en realidad no sabíamos mucho. Entonces nos tocó sentarnos a volver a estudiar, a repasar. Creamos un club de estudio y nos reuníamos y comprábamos los libros. Viajábamos a los Estados Unidos, comprábamos los últimos libros de última tecnología en inglés. Y usted compra esto, éramos 7 y cada uno compraba un libro que costaba cada libro $250 en esa época. Lo reuníamos todos y nos sentábamos y estudiábamos. Y nos quedábamos hasta las 3 de la mañana en el laboratorio ensayando, viendo. Se nos reventaban los casos a las 2:30 de la mañana. Y decían, no, ya nos vamos a dormir. Además porque nos sentábamos con botella de whisky. Pero nos sentábamos. ¿Qué excusa tienes tú? Tú tienes el Espíritu Santo, pero no te sientas a estudiar. Tienes dones y capacidades dadas por el Espíritu. Tienes discernimiento espiritual. Tienes el poder para mover montes y montañas. Tienes el poder para reinar sobre tu vida, pero no te sientas a estudiar.
Y terminamos él y yo dando clases en posgrados. En otras palabras, la gente que pagaba, nosotros no les dábamos clases. De mis últimas conferencias en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, dicté conferencia a odontólogos de todo el mundo. 980 odontólogos, era la sala más llena. ¿Sí o no, Jaime? ¿Sí o no? Mi amor estaba ahí, ¿no? Que no me acuerdo si ya me había casado o no me había casado. Pero en todo caso, la gente pagaba para ir a escuchar a alguien que no tenía un título de posgrado, enseñarle a los de posgrado cómo trabajar. Mis hijos aprendieron de un hogar en el cual todo se puede y no hay excusas para nada. Mi responsabilidad fue cambiar el entorno de mi casa. Mi esposa, súper temerosa, ahora es la más lanzada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos para allá. Yo, ya, mi amor, espérate. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es espíritu, la palabra de Dios es abundancia, la palabra de Dios es libertad, sanidad, unción, bendición, destino, identidad, propósito, orden, liberación. La palabra de Dios tiene el poder para crear y la excusa tiene el poder para anular. Deje las excusas, bro. Si usted se casó, yo le dije a mi esposa, voy a hacerte una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Era mi época vallenatera. Pero también le dije, mi amor, en cada negocio y cada proyecto que nos metimos, me decía, papito, pero ¿y si no sale? Yo le decía, ¿y si sale? Y si no te compran, me paro en un semáforo. Tú me conoces, yo le decía. Tú me conoces. A mí no me importaba nada. Yo fui de los primeros odontólogos que tuvo una empresa comercial de odontología. Porque todos los demás los bulleaban y les decían mercachifles. Pero yo, como tengo ascendencia libanesa, árabe, vendemos un hueco. A mí no me avergüenza vender. A mí no me avergüenza visitar un cliente. A mí no me avergüenza eso. Yo andaba con mi catálogo. En nuestra época vestíamos de corbata, llevábamos maletín. En mi maletín yo andaba con mi catálogo. Yo fui el primer vendedor de mi empresa, por lo tanto sé cómo vender. Y sé lo que puede pasar en ventas. Y todo lo que hay, doctor Cefair, usted ahora es marcachifles. Y yo decía, desde que yo le pueda dar de comer a mi familia, puede decir lo que quiera. Teníamos de los primeros cursos de entrenamiento. Montamos un salón solamente para entrenar odontólogos. Venía gente famosa a que yo le enseñara cómo poner algo. ¿Por qué? Porque yo no estaba vendiendo, yo estaba enseñando. Porque es mi don ser maestro. Y yo le decía a alguien, no me compres hasta que yo no te enseñe lo que tú puedes hacer con tus manos. Creo que por acá está Esmeralda. Esmeralda me conoció como odontólogo, sí, Esme. Ella me conoció como odontólogo y ella fue a mis cursos de odontología. Después se enteró que era pastor y vino a la iglesia. Esta iglesia nació con muchos odontólogos, laboratoristas, mensajeros de laboratorio. ¿Por qué? Porque era mi entorno. La excusa tiene el poder para anular. Las palabras de Dios alimentan, las excusas también alimentan. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos creen ese versículo? Y cuando yo digo una excusa, yo estoy anulando el poder de Dios.
y, entre comillas, desagradando a Dios. Hoy quería presentarme ante ustedes y decirles, bueno, lamentablemente no pude preparar la palabra. Yo quería pasar acá a hacerles la broma, decirles, tengo una excusa grande, no tuve tiempo. Se me olvidó. Segunda de Corintios 1:20. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Siempre que saques una excusa, piensa, es el diablo. Viajamos unos días a República Dominicana en un tiempo muy difícil. La pasamos tan rico con mi familia, pero hay algo que aprendimos allá. Le echan la culpa al diablo por todo. Pasábamos en el buffet y allá preparado, uno llegaba, ponía la orden de sus huevos y decía, mira, yo quiero unos huevos con champiñón, con queso, con maíz o algo, y ellos lo dejaban ahí encima. Y de repente pasamos un día y había un señor allí y estaban los dos empleados detrás de la barra diciendo, oye, ¿tú sabes lo que pasó con los huevos del Señor? Y la otra decía, no, yo no sé, alguien se lo llevó. Y se voltea a la otra y dice, fue el diablo. Pon atención a lo siguiente. Si yo hablo una excusa, ¿sí? Esa excusa entra por mis oídos. ¿Me pasas mi otra imagen, porfa? Gracias. Y eso que entra por mis oídos, entra a mi alma. ¿Sí? Ay, sí, mírenlo. Le pinté el corazoncito azul porque las excusas están de color azul. Pon atención, cuando yo hablo una excusa, esa excusa entra por mis oídos. Y esa excusa entra a mi alma. En otras palabras, ¿por qué? Porque la palabra de Dios son semillas y toda palabra que tú hablas es una semilla. Por eso el Señor dice, no hablen palabras vanas, porque las palabras vanas no se recogen. Hay dos pecados que no se perdonan. Número uno, la blasfemia contra el Espíritu Santo, y número dos, las palabras vanas. Esas las sembraste, las cosechas. Pastores, que estaba muy enojado, de malas, airaos pero no pequéis. En otras palabras, usted se puede enchichar pero no hablar mal. Por eso David decía, pon guarda en mi boca. En otras palabras, hay momentos, yo sé que todos tenemos momentos, se me saltó el bloque, está bien, pues saltó el bloque. Me prohíbo hablar. Una excusa es una mentira. Y el padre de la mentira es el diablo. O sea que cuando yo digo una mentira, que es una excusa, estoy siendo inspirado y influenciado por un poder diabólico y demoníaco que se llama Satanás el chanclas. Pero cuando yo hablo verdad, cuando yo soy honesto, cuando yo soy íntegro, mire, no puedo, se sale de mi capacidad. Pero si me da un tiempo, yo me capacito. La palabra influencia es autoridad, poder o peso. Gracias. Mira, el diablo usa las circunstancias para que nosotros creemos excusas. Hay una enseñanza en academia que se llama de ladrillero a conquistador. Y yo creo que en esta generación, en este tiempo, habemos muchos cristianos ladrilleros. Que las circunstancias y lo que el diablo habla y lo que el mundo habla y lo que dice nuestra ciudad, nuestra región, nos lleva a pensar que ya Dios no tiene poder ni tiene límites. Que Dios no puede actuar en Bogotá, Colombia. O que Dios no puede hacer un milagro en mi vida como joven, que tengo que estar en Silicon Valley.
Cuando el mismo Dios que está allá es el mismo Dios que está aquí. Pero yo tengo que tomar una decisión. Yo tengo que poder ver el futuro. Yo tengo que poder tener una visión clara. Ayer me sentaba a meditar esta palabra y por eso le dije a los de la coloca esa, Cristo yo te amo y renuévame Señor Jesús. ¿Por qué? Porque fueron dos de las primeras que yo escuché cuando yo llegué a la iglesia. ¿Y por qué las puso, pastor? Porque yo soy el pastor. Porque yo le decía al Señor, un borrachito que llegaba en Guayabado en la segunda fila, le gritaba al Señor, necesito ser cambiado, Señor. Todo lo que hay, yo sabía lo que había dentro de mí. Yo sabía lo que yo tenía, yo sabía mi tradición, yo sabía, yo quería cosas pero no sabía cómo. Y yo le decía al Señor llorando. Usted sabe que la gente no se sentaba a mi lado porque decía, de pronto me mata, tiene que ser un sicario, por como yo lloraba. Yo le decía, Señor, mi pasado, mi historia necesita ser renovada. Yo no quiero tener un futuro como el de mis padres. Yo quiero cambiar mi futuro. Yo quiero tener una familia sólida, consolidada, estar con mi esposa hasta el final de los días. Yo quiero tener hijos a mi lado. Yo quiero tener yernos y nuera aquí en mi lado, en mi propia mesa, que traigan que cuando tengan que escoger una casa a quien visitar, digan, tenemos que ir a la casa del abuelo George. Y ya han pasado muchos años, pero estaba sentado el viernes en el matrimonio civil de mi hijo y me la gocé, me lo disfruté. Porque hay circunstancias que a veces parece que fueran imposibles, pero yo sé muy bien los planes que Dios tiene para conmigo. Planes de bienestar y no de mal. Porque Dios quiere darme un buen futuro. Dios quiere darle un buen futuro a mis generaciones, a mis hijos, a mi descendencia. Pero yo tengo que actuar. Yo necesito renovarme, cambiarme, sacar las excusas, los espinos, las iras, los enojos, la falta de perdón. Permitir que la palabra de Dios entre y decirle, Señor, si tú tienes que usar mi pasado, úsalo como el día de hoy para contarle a toda la gente que algún día estuve allá, pero Dios me puede sacar. Empezamos nuestra vida matrimonial con mi esposa en un apartamento de 35 metros en la Alhambra. La cocina era así de chiquita, no se podía lavar la ropa porque quedaba oliendo a guiso. Ella y yo empezamos con una mano adelante, otra mano atrás. Mis hijos están empezando diferente. ¿Por qué? Porque hubo un papá o una mamá que cuando conocieron al Señor dijeron, no hay excusa, no hay argumento posible. Señor, cambia todo lo que tienes que cambiar. Transfórmame, renuévame. Ya no quiero ser igual. No quiero, bien, escúcheme bien, yo no quiero ser igual a toda la gente de Colombia. Yo quiero cumplir cada plan de Dios. Dios puede cambiar tu historia si dejas las excusas. Dios puede cambiar tu matrimonio, tu familia, tu vida financiera si dejas las excusas. Dios puede sacar tus inseguridades, anularlas, cancelarlas si dejas las excusas y te renuevas y te metes con Dios. Dios cambió mi historia. Y 25 años después, ya veo a mi hijo caminando por la misma senda, siguiendo al mismo Dios.
Porque la palabra del Señor dice: enseña al niño en su camino, y cuando esté viejo no se apartará de él. Hay momentos que parece que se revuelcan, pero siempre regresarán al camino que Dios le dio.